Hola, muy buenas tardes, muy buenos días si estás en América. Estamos aquí una vez más transmitiendo en vivo por nuestra página de Relajatec. Y aquí tengo un invitado muy especial. Se trata del doctor Benigno Horna. Benigno para mí ha sido un gran mentor. Con él estudié el experto de terapia integral MHRP en la Bircham International University. Ha sido un gran profesor. Con él he aprendido muchísimo sobre la vida, sobre la programación neurolingüística, hipnoterapia, desarrollo personal. Y ha escrito ya 35 libros publicados, ¿no? Porque tengo entendido que tiene otros sin publicar. Bienvenido, Benigno. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenas tardes. Buenas tardes y también a los asiáticos que nos siguen desde Asia también, aunque ya es de noche allí en algunas partes, pero de todas maneras, esto de la internet es increíble porque llegas a todos lados y puedes comunicarte. Sí, la verdad es que esto de la tecnología es impresionante, que nos permite llegar a cualquier parte del mundo. A Hawái, que está del otro lado, a cualquier sitio podemos llegar con el internet y en vivo, que es lo mejor. De verdad que estoy encantadísima de tenerte aquí. Bueno, hoy queríamos hablar sobre los beneficios de la programación neurolingüística para nuestros emprendimientos, ¿no? Para cómo aplicarlo en nosotros y en nuestro emprendimiento. Pero claro, para hablar sobre este tema, habrá personas que no saben qué es la programación neurolingüística o la PNL. ¿Puedes explicarnos un poco esto? Pues mira, la PNL es programación neurolingüística y traducido un poco a términos coloquiales, lo que nos viene a decir es que nuestra calidad de vida depende de las palabras y del sentido que les demos y sobre todo la secuencia. Es, por ejemplo, poner un ejemplo. Si tú tienes un número de teléfono y varías una cifra, por muchos intentos que hagas de conectar con la persona que tú quieres, no vas a poder hacer. Igual ocurre con nuestra mente. La mente humana no distingue entre la realidad y la fantasía. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar el subconsciente y el inconsciente a través del consciente. Entonces, esto es una de las mayores labores que yo he hecho a través de la PNL, a través de la hipnosis, sobre todo de la autohipnosis, y que pude poner en la MHRP, en el experto en terapia integral MHRP, y da unos resultados inmediatos porque son así de rápidos. Entonces, la PNL surgió en 1973 como juntaron a tres personas muy sabias. Por un lado, John Grinder, que era lingüista, hablaba 20 y pico idiomas diferentes. Luego también estaba la terapia gestal de Phil Pearce. Y luego John Grinder, Richard Bandler, que ese Richard Bandler era matemático, estadístico, músico, de todo, absolutamente de todo. Y entonces lo que empezaron fue a modelar a otras personas que eran muy emprendedores y que habían logrado muchos éxitos. Entonces la PNL es como el ungüento amarillo, o sea, tiene un montón de herramientas. Algunas personas conocerán el método Silva de control mental, que yo lo hice hace 40 y pico años y es de lo mejor que he hecho en mi vida. Ojo, estoy hablando de hace 40 y pico años, no hablo actualmente. Entonces, concretamente, el método Silva de control mental fue íntegramente copiado por la PNL. Entonces, la PNL se basa en pequeñas cosas, ¿no? Tu mapa no es el territorio, ¿qué quiere decir? Que lo que tú crees que pasa no es lo que está pasando, sino que la mente, ahí es donde está la gracia de la PNL. Utilizando el subconsciente, tú puedes pasar de utilizar el 12% que es tu consciente a un 20% y trabajar con un 20% de tu mente, que es lo que hago yo normalmente, porque ya sabes que tuve una pequeña deficiencia. Yo parto de ser disléxico, he tenido disgrafia, discalculia y TDAH. Entonces, a partir de ahí, la PNL me dio lo más importante, que fue un para qué, una metodología.
Genial. Explícanos un poquito más cómo te ayudó a ti la PNL digamos, a ser un emprendedor, porque has hecho muchísimas cosas en tu vida y has logrado escribir 35 libros después de ser diagnosticado como con TDAH, con discálcula, con dislexia. Y disgrafia. Y disgrafia. Entonces, ¿cómo lograste aplicar eso? ¿Cómo te ayudó para poder superar eso? Te explico, fíjate, a mí me detectaron todo esto en el año 82, tenía 27 años. O sea, yo llegué a coach sin saber leer, entonces cuando yo cuento esto la gente no se lo cree. Bueno, pues ya pasa un poquito de que se lo crean o no se lo crean. Yo sabía interpretar letras, pero no entender lo que me preguntaban. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo tuve la gran suerte, entre comillas, de que me llevaran a Estados Unidos y que investigaran un poquito mi propia mente, porque yo era muy bueno, o sea, los disléxicos, en mi caso concreto, mi hemisferio izquierdo fue borrado por una malaria que tuve con 3, 5 años. Entonces yo no era capaz de poder dibujar, de entender las letras, de poder escribir. O sea, a mí me ponían con 20 y pico años el método Rubio o las cosas estas Rubio de caligrafía. Porque no veas tú lo mal que escribía. Decían que si yo era doctor y al final acabé siendo doctor, ¿no? Pero entiéndeme. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tuve una gran suerte en esta vida, que nunca nada me resultó fácil. Entonces, la PNL lo que hizo fue, o lo que me aplicaron la PNL en el año 82, sin yo saber lo que era la PNL, yo trabajaba en la industria informática, luego trabajé en la industria espacial, en la industria de la información, la inteligencia artificial, y pude, a partir de la PNL, conseguir todo lo que yo quería, o sea, casi conseguir todo lo que yo quería si dependía de mí. O sea, pero no tenía inteligencia emocional. Entonces mi vida fue un desastre hasta el 2008, que conocí la inteligencia emocional, que fue cuando perfeccioné la MHRP, que es mi propia estrategia de investigación, que se ha estudiado en 32 países y vamos a empezar la 11ª promoción. Y que tuve la gran suerte de que tú estudiaste y entonces ahora tengo, fíjate, ingenieros. Es muy curioso, porque últimamente los ingenieros han cambiado el estereotipo de saberlo todo a plantearse las cosas y a empezar. Entonces, ¿cómo te puede ayudar a ser emprendedor la PNL? Pues mira, lo primero que tienes que hacer es decidir quién quieres ser. ¿Para qué? No te preguntes por qué, porque el por qué es pasado presente. Yo no me pregunto jamás por qué, bueno, jamás, no puedo decir jamás. Normalmente me pregunto para qué quiero las cosas, no por qué quiero las cosas. Entonces, a partir de ahí, de definir claramente lo que tú quieres, de pagar el precio, tienes un montón de herramientas de la PNL que te van a permitir llevar tus proyectos a la realidad. Genial. Me encanta cuando conversamos sobre todas estas cosas porque justo lo que estabas comentando de que hasta que no conociste la inteligencia artificial, como que era muy emocional. La inteligencia emocional, perdona. No, digamos que no te sentías que esa parte se haya completado en ti, ¿no? Que hayas logrado como tomar ese aprendizaje real de la PNL hasta que no lo juntaste con la inteligencia emocional. Sí, bueno, le puse, añadí el coaching, la terapia, que es totalmente inverso al coaching, y yo había estudiado psicología, sociología, antropología, porque fíjate qué cosa, yo obtuve mi primer sobresaliente en mi vida, en nota final, con 38 años. O sea, y el último doctorado, y con perdón que presuma de ello, porque es un complejo de inferioridad tan grande, y por eso escribo tanto sobre el bullying, sobre el acoso, porque realmente yo he sentido el acoso, aunque luego también pude haber sido acosador en algún momento determinado de mi vida. Tú eliges quién quieres ser. O sea, las circunstancias influyen. Pero fíjate, mi querido Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las puedo a ellas, no me puedo yo. O sea, le cortaron la frase y se quedó en yo soy yo y mis circunstancias. Eso no es así. Tú te tienes que elevar. Entonces yo quería ponerte, hace poco he visto
una serie en Netflix que se la recomiendo, que es Madame C.J. Walker. Imagínense a primeros del siglo pasado, ¿vale? Una mujer negra, que sus padres habían sido esclavos y los padres del marido habían sido esclavos. Y ella, sin tener estudios ni ningún tipo de preparación, solo tenía algo más importante, que ella sabía lo que quería. Y quería liberar a las mujeres. Y no es que yo sea feminista, ni mucho menos, entiéndeme, pero si eres negra, en Estados Unidos en esa época era realmente difícil. Tuvo que superar un montón de cosas y, por favor, una de las cuestiones que yo aprendí de la PNL es a modelar. Aprendamos de los emprendedores que lo han hecho. Aprendamos de los errores, porque hay una cuestión. Yo me dedico también a hacer perfiles, o me he dedicado a hacer perfiles, y si quieren ver algún perfil, el más famoso que tengo yo creo en el mundo es sobre la película El Lobo de Wall Street. Se pueden meter en internet y preguntar Lobo de Wall Street perfiles, y entonces ahí sale que yo hice los perfiles, etcétera, etcétera, porque los perfiles a mí me permiten conocer rápidamente a la persona, porque una de las cosas que nos aporta la PNL a los emprendedores es el lenguaje no verbal y el lenguaje gestual, que ese es más importante. Entonces, la PNL lo que te ocurre es que te da, es como un guanto amarillo, pero tú tienes que determinar quién quieres ser, quién soy. Y cuando yo le pregunto a muchos pacientes míos, ¿tú quién quieres ser? Y dicen, no lo sé. Entonces empiezo por la inversa, ¿quién no quiere ser? Y a partir de ahí lo construyo. Entonces, lo importante creo que es transmitir que la PNL, la inteligencia emocional, la MHRP, el mismo coaching, te permiten y te dan una serie de herramientas, sobre todo, que han utilizado los emprendedores. Léase Napoleón Hill, cuando escribió Piense y hágase rico, o los grandes emprendedores actuales, por ejemplo, Amancio Ortega. Aquí en España fue el creador de Zara y de un montón de... Un hombre increíble, porque él no fue nunca a la universidad. Él, con 15 años, vendía camisas, pero ocurrió un dato terrible, que se enamoró de una chica y la suegra, o la futura suegra, le rechazó porque él era un don nadie. Y entonces, a partir de un dato súper doloroso, lo que hizo que convirtió, o sea, que no dejó que el dolor, el sufrimiento y el placer le pudieran. Y utilizó el dolor y el placer para salir adelante. Tony Robbins, por ejemplo, eso lo define claramente y muy bien en sus libros. Tony Robbins es probablemente el mejor coach que haya existido. Digo, probablemente. Entonces, las herramientas que a mí me proporcionaron, tú imagínate que yo no sabía nada de informática. Entonces vienen unos señores de negro, vamos a decir, no, venían de grises. Entonces me contratan y me mandan a Estados Unidos. Entonces ahí, de la noche a la mañana, utilizando la hipnosis y una serie de habilidades que yo tenía, me convierten en el número 1 en ventas en informática. Y luego paso a la industria aeroespacial. O sea, yo no había estudiado ingeniero de aeronáutico, no había estudiado nada de eso, pero realmente podías hacerlo. Pero fíjate, yo emprendía dentro de una organización hasta los 39 años, que fue cuando me tuve que enfrentar a mí mismo y descubrí que el negocio de la vida no es negocio, es vida. Entonces, has aprendido a ser emprendedor. Vamos a ver, yo nací siendo emprendedor, o sea, mi primer negocio real lo hice con 8 años, ¿vale? O sea, 8 años fui considerado empresario en la feria de San José de David. ¿Por qué? Porque el emprendedor sabe qué quiere. Aunque tenga muchas lagunas, da igual porque las vas rellenando. Tú imagínate que llegas a la feria con tu caballito para cuidar a tus vacas, etcétera, etcétera. Yo nací en David, Chiriquí, entonces la gran acontecimiento era una feria internacional de ganado y agrícola. Entonces, ¿qué ocurrió? Que no me deja entrar mi caballo. Y al final, con perdón, negocié con el que estaba en la puerta y metí mi caballo en un establo donde no había ningún caballo y era el gran campeón de México. Entonces, ¿qué ocurrió? Por Dios que esto es cierto y lo saco en mi siguiente libro. O sea, por no hacer promoción, si tú te metes en cualquier lugar del mundo donde nos estén viendo y pones en Amazon cuentos de PNL, te aparecerá mi libro, el primero.
Normalmente está el primero, que es el monstruo que se convirtió en una mariposa. Y el siguiente voy a hablar sobre mi caballo tigre y cómo emprendí con 8 años y me consideraron empresario, porque tuve que pagar mis impuestos, mis cosas. Entonces, yo hubiera sido un gran emprendedor, siempre lo fui, pero cometí el error de entrar en la universidad, estudiar económicas. Y entonces ahí me di cuenta que nadie de los que estudiaba económicas, y menos ciencias empresariales, era empresario. Entonces, lo que había que hacer era estudiarlo después. Pero esto es muy a discutir. Entonces, normalmente el emprendedor sabe lo que quiere. ¿Y sabes cuál es lo mejor que tiene? Que te caes y te levantas. Nunca ves un fracaso. No tomas, sino, ¿qué me está queriendo decir la vida? ¿Qué me está diciendo? O sea, tienes que interpretarlo. Entonces, cuando en Estados Unidos, concretamente en Stanford, me aplicaron la autohipnosis, me hicieron una amnesia de una serie de cuestiones que ahora puedo contar, pues realmente me abrieron otro mundo, pero no era capaz de disfrutarlo porque no tenía lo más importante, que era inteligencia emocional. Entonces, cuando descubrí la inteligencia emocional, que es la capacidad para poder ser feliz, vamos a decirlo así claramente, entonces dije, oye, si yo puedo hacerlo, ¿por qué los demás no? Entonces, una de las mejores cosas que yo te enseñé cuando eras mi alumna en el aspecto fue a modelar una serie de personas. Si tú quieres emprender un negocio, sea cual sea, imagínate, una amiga el otro día me viene y me dice que ha montado una agencia de viajes. O sea, imagínate ahora. Digo, pues genial, porque lo que tienes que hacer es diferenciarla y buscar un valor añadido, decimos en España, agregado, decimos en Latinoamérica, y darle a los clientes tuyos lo que no tienen. O sea, tú tienes que buscar necesidades y cubrir esos huecos. ¿Y cómo lo puedes hacer? Modelando, estudiando a otros que lo han hecho anteriormente. Aunque no ese concretamente, ese proyecto, sino que la vida te dice, lo importante no es lo que la persona sabe, lo importante es lo que la persona hace con lo que sabe. Entonces yo tuve un modelo genial que fue mi abuelo Rafael, del cual aprendí un montón. Y fíjate que a mi padre le quiero un montón, pero probablemente de mi padre aprendí muchas cosas de cómo no hacerla, porque yo aprendí de sus errores. Y él siempre quiso que yo fuera el emprendedor, etcétera, etcétera, pero por circunstancias me aparté del emprendimiento durante unos años y luego ya lo volví a hacer. Entonces, lo que quiero decir que para ser emprendedor no te hace falta tener estudios, pero sí saber lo que quieres y luego estudiar, ¿eh? Pero no la carrera. Has dicho cosas maravillosas que de verdad, digamos que la educación tradicional no nos da o no nos enseña. Por ejemplo, eso de tener muy claro qué es lo que quieres, ¿no? Porque en la universidad te enseñan una carrera para que lo único que quieras es conseguir una empresa que te pague bien y poder vivir tranquilo toda la vida, soñando con una jubilación, que ahí es cuando vas a hacer tu vida, la vida que quieres, ¿no? Que al final es una utopía porque ya sabemos cómo está el tema de las jubilaciones, ¿no? Entonces, esto de que el emprendedor sabe lo que quiere, además tiene que aprender a modelar a las personas que tienen éxito y esa frase de que los fracasos no existen, que los fracasos tienen algo que te enseñe, eso yo creo que es una clave importantísima, ¿no? Porque cuántas veces intentamos hacer algo y porque no nos sale la primera vez decimos, no, es que no valgo para esto, ¿no? Entonces eso es importantísimo, sí. Y bueno, y eso también se lo digo siempre a mis alumnos, que los fracasos no son fracasos, sino resultados. Resultados que te gusten menos, pero si no te gustan, entonces lo único que tienes que hacer es ajustar ese resultado, lo que has hecho, hacer una revisión de lo que has hecho y hacer los cambios que tengas que hacer para hacerlo de otra manera hasta lograr el resultado que sí quieres. Y disfrutarlo desde que lo haces. Ahí está el verdadero éxito. Si tú esperas a tener algo para ser feliz, te equivocas, nunca vas a ser feliz. Disfruta de las pequeñas cosas. Apóyate en los demás. Nunca creas que tienes toda la razón. O sea, y en algunas ocasiones tienes que disculparte. Bueno, pues te disculpas y ya está. Y aprendes a construir. Uno de los grandes secretos que yo aprendí de la PNL era el método Walt Disney.
se lo apliqué con éxito a un montón de gente. El método Walt Disney consistía en cómo Walt Disney creó todo. O sea, él ponía 3 ejemplos de que él era, por un lado, un soñador, un realista y un todo lo contrario, un controlador. Entonces, ¿qué ocurría? Que a través de Edison sacó de Thomas Alva Edison, que acuérdate que hizo 2000 intentos para no crear la bombilla, o sea, él se quedó con eso. Además, él no tenía preparación universitaria. Hombre, pero era un verdadero sabio, igual que Ford, que le acusaron, John Ford, bueno, John Ford, no recuerdo el nombre exacto de Ford, el que creó la Ford, que le acusaron delante de un juez a que era un ignorante. O sea, entonces, las personas que más dificultades hemos tenido en nuestra vida somos las que más capacitadas estamos porque no vamos a tenerle miedo al fracaso. Porque un hombre fracasado no es un fracasado hasta que no admite su derrota. Y te puedes caer 20 veces, pero te levantas 20. Y tengo, por ejemplo, el ejemplo de un gran compañero tuyo, Flavio Sáenz, de Argentina, que ese hombre me dijo, mira, me costó hacerle alumno porque yo no quería, pero fue tanta su insistencia, que ahora acaba de publicar un libro sobre finanzas. Y yo estoy súper orgulloso porque para mí Flavio es como si fuera mi hijo, entiéndeme, o sea, es algo mío. Entonces, es la mayor satisfacción del mundo para un profesor, para alguien que apoya a los demás. Cuidado, diferencia entre apoyar y ayudar. Creo que vendría muy bien. Imagínate que estás viendo la televisión en tu casa, viene tu hijo y te dice, oye, papá o mamá, tengo sed. La persona que quiere ayudar se va a la cocina y le trae el vaso de agua. En cambio, la que quiere apoyar le dice, muy bien, ya que estás de pie, vete a la cocina, te pones tu vaso de agua y me traes otro a mí también. Eso es apoyar. Y otra gran distinción, por favor, dejar de intentar de hacer cosas. En la película La Guerra de las Galaxias hay algo que te dice, o lo haces o no lo haces, pero jamás intentes algo. O sea, cuando yo soy profesor y he tenido chicos adolescentes en el CREPA, que los tuve durante 4 años, aquí en Madrid, no estoy ahora en Madrid, pero más o menos fue en Madrid, lo que más le enseñaba a mis alumnos era a no tener miedo a equivocarse. Cuanto más te equivoques, más aprendes. Convierte tus equivocaciones en triunfos, porque lo importante no es lo que te pasó, sino lo que tú haces con lo que te pasó. Ese es la verdadera aprendizaje que hay. Entonces, la PNL, la inteligencia emocional, la MHRP, que yo estoy súper orgulloso de que mi estrategia de investigación se estudie en 4 continentes actualmente. O sea, realmente para mí es un orgullo. Por ejemplo, la más curiosa es en Indonesia, en Bali. O sea, entonces como yo conozco mucho la playa de Kuta, de Lejan, Nusa Dua y demás, le pregunto, oye, ¿has ido a Lombok? Y, pero ¿cómo sabe usted eso, profe? Digo, porque yo estaba ahí. O sea, viaja. O sea, lo que más he aprendido en esta vida, Irina Núñez, es a viajar. Y mezclarme con la gente. O sea, la gente, yo me mimetizo, eso, como se diga, mimetizo. Como soy antropólogo, y no de título, sino de haber trabajado, porque presumo de haber trabajado con las tribus más tecnológicamente desarrolladas, que son la NASA, el Valle del Silicio o Wall Street, con las que en teoría son más, ¿cómo se llama?, atrasadas. Yo, por ejemplo, cuento de que pensaba ir en enero a hacer un estudio antropológico a Papúa Nueva Guinea, pero no voy a ir porque se comieron al antropólogo. Al último antropólogo que fue, se lo comieron. Entonces, yo dije, pues cambio Papúa Nueva Guinea, que ya lo conozco, por las Islas Fiji. Y ahora con el COVID, pues no podré ir, pero no pasa nada, ya iré. Entonces, que no puedas hacerlo ahora, no pasa nada. Busca, el emprendedor normalmente sonríe. El emprendedor es una persona que se apoya y no va fastidiando a los demás, porque nunca llegará a nada. Entonces tienes que aprender quiénes son las personas que te vas a encontrar en la empresa o en la vida. O sea, está el ganador, está el políticamente correcto, está el hombre de la selva que se va cargando a todos los demás. Entonces tienes que ir aprendiendo un poco de todo, pero sobre todo disfrutar. La clave de todo emprendimiento, del éxito en la vida,
es disfrutar, porque la vida no se elige, la vida se vive. Eso lo escuché en una película que se llama The Way, El Camino de Santiago. Ahora que hablas de esto, una de las cosas más importantes de emprender es disfrutar. También, ¿qué aconsejarías? Porque a veces, a ver, el emprendedor no todos los días tiene el mismo ánimo, ¿no? Y tiene días en que ya se siente más decaído y empieza a procrastinar, ¿no? Esto lo hago mejor mañana, hoy prefiero descansar y mañana tampoco me apetece tanto. ¿Qué aconsejarías tú para mantener esa motivación y que disfrute lo que está haciendo, pero tampoco sin detenerse, ¿no? Continuando su camino de emprendimiento? Eso lo aprendí en Estados Unidos en el 82, porque yo era así. Entonces me dieron esa base de utilizar los anclajes. O sea, por ejemplo, los anclajes es como el detonante. O sea, tú ves un botón, le das y es de día o de noche. O sea, cierras una habitación, le das al botón, sale la luz, es de día. Le das al botón, es de noche. O sea, te hago un símil como muy pequeño. Por ejemplo, yo no me motivo, o sea, yo no me pongo a trabajar porque me motivo, sino que me motivo porque me pongo a trabajar. O sea, imagínate tener 35 libros publicados, 123 países, dar tu clase, o sea, hacer todas las cosas que hago. Y fíjate, yo tengo ya 65 años y medio, ¿vale? Y me considero de 40. En la playa, por ejemplo, me echan 40 años porque la gente no lleva gafas, ¿vale? ¿Sabes? Y ahora más con la mascarilla ya parezco, pues, no sé, de 20 o de 30, ¿vale? Entonces, es lo que tú crees de ti mismo. Si yo me creo que tengo 40 años, yo voy a comportarme como una persona creativa de 40 años. Si yo digo, ya lo he hecho todo, entonces estoy muerto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, ¿cómo percibimos nosotros las cosas? A través de lo que vemos, de lo que oímos y de lo que tocamos. Los sistemas representacionales. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo, cuando me voy a dormir? Normalmente siempre me voy a dormir de la misma manera, sonriendo. Hoy estoy casi 90% seguro que me iré sonriendo y con una sonrisa de oreja a oreja, ¿vale? No voy a explicar el por qué. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hay algo que me preocupa, me desvío y no los últimos 30 minutos antes de dormir me veo leones, tiburones o cualquier otra cosa, o pongo YouTube, no oigo las noticias, eso jamás, ¿vale? Entonces, ¿qué hago cuando me levanto? Escucho una canción. Entonces, todos los días que yo me levanto, escucho la misma canción. Yo soy Willy Fox, apostador que se juega por honor la vuelta al mundo, ¿vale? Oye, me convertí en un viajero. Lo que tú atraes, la ley de la atracción, que aunque está mal escrita, mal explicada en algunas cosas, es válida. ¿Cómo puedo programarme cuando estoy mal? Poniendo música buena, hablando con gente positiva como tú, buscando, por ejemplo, si me encuentro mal, me pongo la película Joy, J-O-I, J-O-Y, porque busco cómo otras personas salieron adelante. O sea, yo no estoy solo, ninguno de nosotros lo está. Entonces, puedo utilizar el hecho de que yo no voy a esperar la inspiración, porque fíjate, Nietzsche decía, la inspiración viene cuando ella quiere, nunca cuando uno quiere. Y Picasso le decía, pero te tiene que pillar trabajando. En cambio, Leonardo da Vinci, leyendo a Lao Tse en los escritos de Marco Polo en el Renacimiento, dijo, yo no me pongo a trabajar porque me inspiro, sino que me inspiro porque me pongo a trabajar. Entonces, si tú eres escritor y no tienes inspiración ese día, yo nunca he pensado que no tengo inspiración, me pongo a corregir lo que escribí el día anterior. O sea, es mecanismos y sobre todo, Irina, mi gran éxito es utilizar el 20% de mi mente, no el 12%. ¿Y cómo lo haces? Fácil. Como no tengo hemisferio izquierdo, no trabajo mucho en beta. Estoy normalmente en beta. Beta es cuando tú tienes un gato y estás acariciándole y el gatito está contigo. Tú estás transmitiendo casi en 7 ciclos y medio. Un ciclo es la vez que se abre y se cierra una neurona por segundo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo utilizo técnicas que aprendí para... Yo no tengo dolores de cabeza, pero ¿sabes lo que ocurre? Que cuando me enfado, se me va un poco entonces lo tengo que controlar, pero raramente me enfado. Entonces, tú puedes tener muy claro que tu objetivo en la vida, en este caso, es tener una serie de valores.
los valores van cambiando, porque no es lo mismo los valores que tienes con 20 años que con 30, que con 40, que con 60. Pero lo importante es saber lo que tú quieres y lo que estás dispuesto a pagar por conseguirlo. Y sobre todo aplicándole la función de disfrutarlo. Entonces, tenemos ahora mismo 16 de julio, Día del Carmen. Felicidades a todos los que vivimos en el puerto, en el mar. Pues aquí en Garrucha pues, es la fiesta, en Santander también, en el País Vasco también, en Galicia también, en todos lados de Andalucía que tengan puerto, hoy es un día grande para nosotros. Entonces, disfrutar de las pequeñas cosas, agradece todos los días. Yo soy creyente, ¿vale? Agradezco a Dios o al universo o a quien sea que estoy vivo. Y sobre todo me pregunto, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy me has preguntado, yo he estado hoy en la playa y he disfrutado como un enano, porque me daba el aire, o sea, el agua lo tenía 1,5 metros y venían las olitas y demás. ¿Sabes quién es la persona que más disfruta? Una mujer que tiene, pues no sé si pesará 150 kilos, ¿vale? Porque tiene problemas con la tiroides y demás. Y como ella no se puede meter en las olas, ¿sabes lo que hace? Se lleva la silla, se pone encima de la silla y vienen las olitas y se moja. Y es como si se estuviera bañando. Esa es la persona, no niño, más feliz de toda la playa. Fíjate, ha convertido algo muy complicado en un beneficio. Así es lo que tenemos que aprender, a utilizar los anclajes que aparentemente son negativos y convertirlos en positivos. Porque ahí está la clave de la vida. Porque tenemos una vida y tenemos todas las oportunidades. Todos los días es renacer. Ojo, yo he tenido la gran suerte de ser antropólogo y de convivir con muchas tribus diferentes y aprender de ellos. Y ahora, pues lo que hago es transmitirlo. Porque cuanto más transmito, más aprendo. ¿Y nos puedes comentar alguna de esas enseñanzas que has tenido como antropólogo en estas tribus? Mira, En todas las tribus primitivas. sí, la más curiosa es la que tuve con las mujeres Paduán, Cayán, de origen Cayán, que son las mal llamadas mujeres jirafas, que tengo un libro en Amazon sobre las mujeres jirafas. Yo tuve la gran suerte de conocer al doctor Alvin Toffler, que escribió La tercera ola, El shock del futuro, Avances y premisas y demás. Y ese señor me cambió la vida cuando yo leí La tercera ola. Te estoy hablando en el año 75, 76, editorial Place Janés. Entonces, yo tuve la gran suerte que cuando dirigía la parte comercial de KRF, Knight Ridder Financial, tuve la oportunidad de desayunar con Alvin Toffler y con su mujer, Wendy. Entonces, yo le hablé y le comenté lo que había aprendido, etcétera, etcétera, y él me dijo, ojo, ¿conoce usted Birmania, Myanmar? Digo, pues sí, por una serie de cosas que no voy a comentar. Entonces, dice, vaya usted, y me dio un poco la dirección, ¿y qué es lo que ocurre? Yo he estado haciendo un trabajo antropológico con una tribu donde no había traductor, porque no había nadie que hablara el idioma. Oye, a los 2 días te juro que contábamos chistes, porque utilizábamos la telepatía. Porque las personas que nosotros creemos que son más primitivas son las más inteligentes, porque son los que disfrutan de las pequeñas cosas de su entorno. Una persona que está en el Amazonas y está libre, ¿por qué la vamos a ir y enseñar a beber alcohol? Bueno, a beber alcohol ellos lo beben todas las noches, pero se lo pasan bien. Entonces, realmente lo que tú aprendes, tú dices que vas a enseñar, ¿qué va? Tú no vas a enseñar. O sea, para mí lo que más me ha impactado son las mujeres jirafas, y escribí un libro sobre probablemente la última mujer jirafa que nació en libertad. Entonces, a mí me ha impresionado muchísimo ese tipo de cultura tan primitiva. Oye, esos están sonriendo constantemente. ¿Por qué crees que a mí me encanta Bali? Porque son hinduistas. Son las personas más felices que hay, junto con las personas que en Cabo Verde, por ejemplo, he encontrado gente preciosa, o sea, yo le llamo hermosa, preciosa, no porque sean guapas físicamente, sino porque son hermosas. Tú les ves cómo se le ve el aura. Entonces, realmente, esas personas
¿qué es lo que más te aportan? Lo que tú estás buscando. ¿Y qué busco yo? Salud, armonía. Si yo tengo salud y armonía, tengo todo. Entonces, los antropólogos tenemos una gran ventaja, porque nos ponemos por debajo de los otros. Aprendimos de, ¿por qué crees que el Océano Pacífico y el Atlántico son tan grandes? Porque son capaces de ponerse por debajo de infinidad de grandes ríos, de riachuelos, y están por debajo de ellos, absorben, porque no están queriendo imponer nada. Tú no vas, o sea, por ejemplo, como antropólogo, yo daba clase en antropología en la facultad bueno, no había facultad entonces, en la Complutense. Y un amigo un día me dijo, Benny, pero tú no eres antropólogo, porque yo había estudiado antropología en Albuquerque, Nuevo México, pero yo no tenía el título. Entonces dije, yo quiero ser doctor en antropología. Y me empeñé y lo conseguí. Ojo, tuve que hacer cuarto y quinto de sociología y políticas y me lo hice a la vez. Y saqué la carrera, o sea, hice los estudios de doctorado. ¿Y qué me permitió? Hacer la mitad en psicología y la mitad en sociología. Y cuando terminé mis últimos estudios de doctorado, mi nota media fue matrícula de honor. O sea, imagínate una persona que con 20 años le ponían un 0 en matemáticas y en lengua, con 50 y bastantes años le dan matrícula de honor en un doctorado, porque ¿sabes lo que aporté? El emprendedor lo que tiene que hacer es coger lo que había de antes y añadirle. Lo que hablábamos del valor añadido o valor agregado. Y sobre todo lo que aporté es la autohipnosis. Yo a todos mis alumnos, a ti te he enseñado autohipnosis, a atraer lo que tú quieres, a cogerlo, traerlo y a quitártelo. Es instantáneo. O sea, por ejemplo, cuando yo decía en la Facultad de Psicología de la Complutense, el siglo pasado, que yo iba a crear un modelo matemático para poder quitar una fobia o eliminar una fobia o un trauma en 4 sesiones, al final, en la gran mayoría de las ocasiones, lo puedo hacer en una sola sesión. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el conocimiento que tengo yo más el conocimiento que tiene el paciente para programarle su mente. ¿Y qué crees que hago? PNL, programación neurolingüística, utilizando hipnosis. Ojo, hipnosis clínica donde el paciente no pierde la conciencia, porque estás alterando la memoria a corto plazo. Cuando alteras la memoria a largo plazo, que es el inconsciente, hay que tener mucho cuidado. Entonces, por favor, con la hipnosis no se juega. Hay que hacerlo con profesionales, realmente. Pero es maravilloso porque es como borrar, o sea, tú que eres informática, tú escribes algo en WhatsApp y no le das a save y no te vale para nada. O sea, el dar a save es utilizando la hipnosis, cambiando la percepción que tiene la persona de su pasado. Porque fíjate, el tema de las alergias, la gran mayoría de las alergias son emocionales. Entonces, lo que tienes que buscar es el detonante, cambiar el detonante. Y a partir de ahí, yo hice, por ejemplo, en la Complutense, con un catedrático que me conocía, me dijo, Orna, quítele la alergia a la secretaria del departamento. Y digo, ¿a qué le tiene alergia? Dice, a los pelos del gato. Y digo, pues mire, profe, está hecho. ¿Desde cuándo? Dice, desde hace 4 años. Oye, en 32 minutos, nada más llegué yo allí, la vi, digo, ¿qué te pasó? No me acuerdo, venga, cierra los ojos, discutí con mi novio y rompí con mi novio. Y entonces, en vez de interferir sobre lo duro que había sido romper con el novio, dije, ¿qué conseguiste a partir de ese tema? El pinche gato no tenía la culpa, porque fue lo primero que viste cuando rompiste con tu novio, un gato. Entonces le transmitiste toda tu frustración contra el gato. Entonces, todo esto yo lo aprendí utilizando la PNL, utilizando un montón de herramientas y creando la MHRP. Entonces, por eso normalmente la gente a mí no me suele creer. Lo que pasa es que si lo buscas en internet lo encuentras. Si yo te digo que si pones novela de espías en cualquier lugar que estés en Amazon, o por lo menos en Amazon España, lleva como 3 o 4 años de número 1. Yo siempre digo que por enchufe, ¿eh?
No, de verdad que tus libros son muy buenos. No me los he leído todos, pero sí me he leído varios y son muy buenos, sobre todo te hacen reflexionar mucho. De verdad que todos llevan un mensaje muy profundo. Pues Y, sí. sí. Y así para cerrar, ¿qué le puedes recomendar a los emprendedores para gestionar mejor el tiempo? Mira, a mí la persona que mejor sabe utilizar el tiempo era el general Eisenhower, de la Segunda Guerra Mundial, que luego fue presidente. Cuando él iba para presidente con Nixon de vicepresidente, le entrevistaron. Y ya sabes cómo son los periodistas de Norteamérica que buscan todas las cosas mal. Y le dicen, general, ¿es cierto que usted se pasó el 80% del tiempo de la guerra jugando con sus oficiales al póker y tomando whisky? Y dice, pues no sé si fue el 80, pero casi, casi. Dice, ¿no le da vergüenza? Y entonces el general le contesta, oiga, ¿hubo algún día que yo dejé sin hacer lo que tenía? ¿Sin dejar un trabajo pendiente? No. Entonces otro avispado le preguntó, ¿y cómo lo hace? Entonces Eisenhower descubrió el famoso método Eisenhower de control de tiempo, donde, por ejemplo, en un folio lo divide en 4 partes y acá arriba pone lo que es urgente e importante. Aquí pone lo que es urgente y no importante. Aquí pone lo que es importante y no urgente y aquí lo que pone que es no urgente y no importante. Entonces, cuando yo le hago esto a mis pacientes o a mis alumnos al principio, todo es urgente e importante. Estudiar inglés, urgente e importante. Visitar a mis padres, urgente e importante. Eso no es urgente ni importante. O sea, ¿es urgente? No. Eso es importante, pero no urgente. La gente tiene que aprender a agendar las cosas. Y para mí lo único urgente e importante que hay en este momento es esto. Y solo, pero cuando terminemos será transmitir esta conversación para que la gente la pueda ver. O sea, entonces yo agendo todo. Cuando tú me dijiste, oye, que el 16 te parece bien que tengamos yo lo agendé y me olvidé de ello. Hasta esta mañana que me he puesto yo a investigar sobre lo que íbamos a hablar. O sea, pero eso no me ha preocupado. El emprendedor tiene que saber utilizar su tiempo, porque hay 2 bienes escasos que tenemos, la vergüenza y el tiempo, y no los volvemos a recuperar. Eso de ni el tiempo ni la vergüenza jamás se vuelve a recuperar, es Martín Fierro. Adoro Argentina, no soy argentino, soy panameño, español, mexicano, más o menos. O sea, cuando la gente me dice, pero usted es argentino, digo, hombre, ya quisiera, ¿sabes? O sea, porque conozco profundamente la tradición de los gauchos, me encanta. Yo hice un trabajo en antropología comparando a los gauchos con los cosacos. Oye, un éxito total. Entonces, lo que le pido a la gente es que tenga tiempo. Si no es urgente ni importante, lo tira a la papelera. Si es urgente y no importante, lo delegas. ¿Y qué ocurre si tú eres secretario y tienes 8 jefes? Tú no puedes delegar en otra persona. Ojo, todas las mañanas pon una lista de las cosas pendientes que tienes. Y cuando otro de los jefes venga y te diga, esto es para allá, dile, aquí me tengo que saltar para que esto sea para allá. O te echan en ese momento, te ponen jefa de secretarias. O sea, el tiempo es fundamental para un emprendedor. Aprender a utilizar el tiempo. Por favor, yo les pido que si quieren más información, pongan Eisenhower, método Eisenhower de control de tiempo o tal. Y para que se creen un poquito mejor, pongan consulta de terapia. En cualquier lugar del mundo aparezco yo el primero. ¿A que no sabes por qué? Porque como también estudié informática, pues aprendí. Aunque cuando yo lo estudié, en los años 80, no existía lo que hay ahora, pero tenía metodología. Y al tener esa metodología, que fue lo que me enseñó a pasar de ser un desastre a un chapuzas a poder crear cosas, es como yo lo hago. Y fíjate que tengo el defecto del orden. No pasa nada, vivo con ello y además me río de mí mismo. Esa es la gran ocasión. Entonces, tu pregunta, el tiempo es fundamental para un emprendedor. Y sobre todo, aprende de tus errores. Se aprenden 100.000 veces, no 100.000, pero se aprende mucho más de los errores que del triunfo. Entonces, haz cosas nuevas, no te conformes, porque todo
emprendedor tiene que superar 4 grandes enemigos. El miedo. Cuando superas el miedo, te da claridad. Si superas miedo y claridad, te da poder. Ojo, unos lo utilizan a favor y otros dominando a los demás. Si superas el miedo, la claridad y el poder, tienes madurez. ¿Y cómo pierdes la madurez? Dejando de hacer cosas. O sea, los grandes emprendedores, mira, yo tengo proyectos para llegar a 110 años y la gente se ríe. Y digo, pues mira, y lo voy haciendo. ¿Por qué? Porque yo no pienso solamente en mañana, pienso en el hoy, en el aquí y ahora. El libro de Tolkien, Aquí y Ahora, y todos estos que parecen, léetelos, aprende, y por favor, El Cambio, de Wayne Dyer. A todo mundo se lo recomiendo. Entonces, aprender de los demás y construir lo que vosotros creáis, y sobre todo lo que tú haces. Irina, alíate. Todos para adelante. Yo gano, tú ganas. Esa es la única condición que hay. Si yo voy a ganar para que tú pierdas, perdemos los dos. Si tú vas a ganar para que yo pierda, perdemos los dos. Claro, es que entre los emprendedores tenemos que apoyarnos porque yo creo que sumando fuerza podemos hacer un cambio mejor. Yo creo que el cambio del mundo, la transformación del mundo está en manos de los emprendedores, ¿no? Que tenemos esa visión de ir más allá, ¿no? Tenemos un para qué. Entonces, si nos aliamos, podemos hacer esa transformación más fuerte y generar mayor impacto. Me encanta toda la información que nos has dado. En este tiempo que hemos estado juntos, creo que has dado muchísimas claves, que este sería un video como para verlo varias veces, ¿no? Porque hay mucha información muy importante en cada frase que has dicho. Te agradezco mucho estar aquí. Y bueno, dinos dónde te podemos encontrar. Pues mira, pones Benigno Horna y ahí te aparece. Metes en Google la palabra Benigno Horna o la palabra MHRP y os llevaréis una sorpresa. O sea, MHRP y os llevaréis una sorpresa. Investigar por qué. Entonces, ahí está la clave. No te conformes. No te rindas jamás. ¿Vale? Porque te pueden derrotar, pero no vencer. Puedes perder una batalla, pero tu guerra es no una guerra, es vivir la vida de acuerdo a tus principios. Ojo, yo con 40 años no lo sabía, ¿vale? Ahora sí que lo sé y entonces lo aplico. Entonces, para mí lo más importante en esta vida es el que tú hagas aquello que quieras hacer. Un emprendedor tiene que disfrutar lo que hace. Y si no, que se busque el elemento de Ken Robinson. Y eso es un libro que yo se lo recomiendo a todos los papás que tienen niños disléxicos. Imagínate, a mí mi madre me tenía que leer los libros. Luego mi hermana. Yo no sabía leer, pero en esa época, en el año 70 hasta el 77, que creo que se descubrió, identificó la dislexia, a Dios gracias, no nos ponían pastillas, ni calmantes, ni cosas de estas, ni nos daban químicas. ¿Vale? ¿Qué hacías? ¿Tú qué puedes hacer cuando una señora me llama y me dice, por favor, tengo un problema con mi hijo, tal, me cuenta toda la historia? Y le digo, como hace poco estaba hablando con una amiga que me había pedido ayuda para una serie de cosas, la que quería poner la agencia de viajes. Entonces aparece el hijo de 12 años y le digo, hola, ¿qué tal tu perro? Y la madre, ¡ah! Y no tengo perro. Y dice, ¿cómo que no tienes perro? Sí, los abuelos en el pueblo tienen perro. O sea, tú tienes que, a un niño complicado, tienes que darle una mascota. Yo, por ejemplo, mi mejor mascota es un osito de peluche. Y me lo paso pipa. Yo duermo con mi osito de peluche. O sea, bueno, que esté loco, me da igual. Yo disfruto. ¿Vale? Y solo discutimos cuando le tengo que meter en la lavadora. Porque entonces me dice, me pone el mimosín porque así huelo a osito. Te pongo por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Que escribo unos libros geniales. ¿Por qué? Porque doy lo mejor, lo que me sale de dentro. Y el tema que más me gusta es cómo superarte a ti mismo. Porque en esta vida estamos para esto. Cuando yo me muera, yo creo, y ya sabes que en el más allá,
Dios me va a preguntar, ¿qué fue lo que no hice? Por favor, no te arrepientas de lo que has hecho, arrepiente de lo que no has hecho y aprende de lo que hiciste mal y te salió mal. Aprende, porque siempre hay una segunda oportunidad. Y fíjate, voy a terminar con una película que se llama El Príncipe de las Mareas. Mira que es dura, de Barbara Streisand y Nick Nolte. Y al final de la película, Nick Nolte dice en voz en off, toda persona tenía que tener dos vidas. Una para aprender a vivirla y la otra para vivirla de la manera adecuada. Muy profunda esa frase, de verdad que sí. Es verdad que a veces pensamos que aprendemos un poco tarde, pero así es la vida y yo creo que mientras tengamos vida podemos hacer cosas para mejorar. Así que bueno, muchísimas gracias Benigno por haber participado aquí en mi comunidad, en este live. Te agradezco mucho todas las enseñanzas que nos has dejado y bueno, espero verte pronto. Cuando quieras, gracias, gracias y gracias. Y a papachos, digo a papachos porque me encanta México, adoro México, o sea, y he sido mexicano, ¿vale? O sea, puedo presumir, igual que no puedo presumir de decir que soy argentino, sí que puedo presumir de que he sido mexicano, ¿vale? Por una serie de circunstancias. Y aparte de abrazos, doy a papachos, ¿vale? Y muchas gracias, Irina, porque realmente es un placer para mí el verte, cómo tú estás creciendo. Cada vez creces más y lo importante es que los grandes árboles, los más altos, siempre fueron pequeños brotes. Y como dice en la película de Tina Turner, del lugar más sucio del pantano suele salir la mejor flor. Véanse por favor a CJ Walker, los que tengan Netflix, y vean como una mujer negra, pero negra, por Dios, no me meto con el color de la piel, sino con todo lo negativo que tenía. Pudo levantarse y verse como una madame, como una señora. Si tú crees que eres una señora, logras aquello que quieres. Si tú te ves, o sea, tú eres como te ves. Porque fíjate, Livingstone, cuando se enfrenta a Stanley, Stanley le pregunta, doctor Livingstone, ¿de qué tiene usted miedo? Dice, pues sabe que un león estuvo a punto de comerme, pero lo que me produce más miedo es el verme delante del espejo todas las mañanas cuando me veo. Si tú vences eso, si tú te vences a ti mismo, entonces yo siempre llevaba una patilla más larga que otra, porque no me ponía las gafas, ¿vale? O sea, cuando me iba a afeitar no me ponía las gafas para no verme. Entonces, ¿ahora qué hago? Pongo música buena, canto Willy Fox, hago así y digo, me voy a la playa, ¿vale? Porque me encanta el mar, o sea, es una cosa que me apasiona. Y sobre todo, ver cómo mis alumnos, que son más o menos mis hijos, van creciendo poco a poco y tú eres, imagínate, ingeniera. O sea, cuando alguien me dice, bueno, ¿y tú qué has estudiado? Ingeniero, y digo, bueno, a partir de ti cambió toda mi percepción. Porque si es un ingeniero que quiere cambiar, pero fíjate tú qué cosa. Me dice mucha gente, yo no me puedo ir a España porque no me convalidan el título. ¿Y qué eres, ingeniero? Pues no tienes ni puta idea. O sea, no vas a, quédate en tu pueblo. Si tú eres bueno en cualquier lugar del mundo. Otra cosa es que seas abogado en otro país y quieres venir aquí a ejercer de abogado. No puedes, tienes que reciclarte. Pero por favor, estudia, lee, escribe, pinta, ríete. Y si fuera terriblemente vulgar como Tony Robbins, en el buen sentido, diría, échate todos los pedos del mundo. Porque los gases es lo que te mata. Sé libre, sonríe, bebe agua, tómate verde y cuida tu salud. Y ponte la mascarilla, por favor, a todo mundo. Mascarilla, mascarilla y mascarilla. Te proteges a ti y proteges a los demás. De verdad, Irina, estoy súper agradecido porque colaborar contigo es para mí un verdadero placer. Para mí es un honor tenerte aquí. Bueno, aquí viendo los mensajes que nos han escrito, Magdalena dice, qué interesante todo lo que dice. Verónica, qué bellas y poderosas palabras. Voy a volver a ver esta charla. Muchas gracias, doctor. Gracias, Irina. Muchas gracias. Yo vi la película, es fabulosa, dice Magdalena. Vernos brillar nos da miedo, comenta Verónica. A veces sí, es verdad que a veces tenemos miedo al éxito, ¿no?
Y al ver otras mujeres y hombres crecer, me inspira mucho. Sí, El siempre. Guerrero Pacífico, por favor, que también se vean esa película, El Guerrero Pacífico. Sí, sí, Y que lean maravilloso. y compren mis libros, en Amazon están. Y si no los pueden comprar porque no se pueden vender, escríbame que yo se los mando por correo. Es www.benignohorna.com. Ahí tenéis mi teléfono, mi correo, y cuando queráis un libro y no podéis conseguirlo, yo os lo envío. Porque yo escribo por placer, no por ganar dinero. Porque por ganar dinero hubiera escrito 2 libros y al tercero yo hubiera desistido. Entonces, lo más importante es ser feliz hoy, el aquí, ahora. Y dar gracias. Ese es el Gracias. éxito de toda persona, de todo emprendedor, de todos los humanos. O sea, que hemos venido aquí para aprender. ¿Sabes cuál es el gran error que tiene la gente? Fíjate, la muerte no es lo triste. Lo triste es que no sepamos vivir. Así es, así es. Aprendamos a vivir y disfrutemos la vida. Muchísimas gracias, Benigno. Ha sido maravilloso y bueno, espero verte pronto y aquí nos dejas tus grandes enseñanzas y seguro que este video lo va a ver mucha gente. Te mando un fuerte abrazo y también a toda la comunidad un fuerte abrazo.